Muy buen día tengan todos. Hoy quisiera hacer una reflexión en torno a la apologética católica, no teniendo tanto en cuenta el punto de vista histórico, que sabemos que la apologética siempre ha estado presente en la historia de nuestra Santa Iglesia, sino más bien teniendo en cuenta una coyuntura actual, o más bien el contexto actual. Sabemos que la apologética pareciese que hubiese perdido vigencia. Durante mucho tiempo fue excluida un poco de los seminarios. El pueblo, el laicado católico durante mucho tiempo estuvo adormecido. Pero eso no significa que la apologética haya dejado de existir. Siempre ha estado presente. Por eso quisiera iniciar diciendo que la apologética es parte sustancial de la identidad del seglar, de la identidad del laico. Esto no excluye a los religiosos y a los sacerdotes, pero hablando del laicado, sabemos que los principales apologetas, los primeros, fueron laicos, o por lo menos en un primer momento siempre fueron laicos. Así que la apologética es parte importantísima de nuestra identidad de laicos. Y la principal razón es que no es necesario defender la fe si no estamos inmersos en una cultura y en una sociedad que de pronto la ataca o por lo menos no es afín a esta fe. Así que no son los religiosos los primeros responsables de la apologética. Somos nosotros los seglares los que debemos responsabilizarnos, tomar la bandera de la apologética y sacarla adelante. Pero hay que hacer aclaraciones. La apologética no es simplemente defender la fe. Es decir, no es necesario que exista un enemigo de la fe para hacer apologética. Es necesario simplemente que deseemos exponer la fe. Pero hay que aclarar esto, exponer la fe no se hace solamente con palabras. Exponer la fe se hace con todo lo que somos, porque la fe nos identifica plenamente como aquellos que deseamos y estamos ya en camino de santificación. Esa es la apologética verdadera, no un cúmulo de palabras, sino un cúmulo de esencia humana, de personas que en todo su ser muestran, expresan, defienden la fe. Así las cosas, es importante que tengamos en cuenta cuáles son las características de la apologética verdadera. Miremos que en primer lugar no se puede hacer apología de lo que no se conoce. En primer lugar debemos formarnos en nuestra fe. Por lo tanto, no es simplemente formar nuestro cerebro. No es posible hacer apologética solo con palabras, ya lo dije. Así que es importantísimo formar todo lo que somos, o más bien, conformar todo lo que somos en Cristo. Porque solo viviendo esa fe, podemos defenderla en el mundo en el que vivimos, en medio del mundo, como Dios nos ha enviado a estar en medio del mundo para santificarlo. La apologética en cierta forma es ese deseo, ese intento más que deseo, de santificar el mundo que nos rodea. Pero es un mundo de la familia en primer lugar, es un mundo del empleo que desempeñamos, del trabajo al que asistimos. Es un mundo de la escuela, en caso de que todavía estemos en la escuela o la universidad. Es un mundo del vecindario en el que estamos ubicados. Y en última medida es un mundo de los medios de comunicación a los que podemos utilizar para mostrar nuestra fe, para defender nuestra fe. Así que la apologética no es simplemente algo que se hace con un micrófono o con una cámara. La apologética es algo que se hace desde la vida misma. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es formarnos, pero hay que aclarar acá que la formación no es solamente de la mente, no es una formación solo académica. Evidentemente, la doctrina católica hay que conocerla, hay que estudiarla a profundidad constantemente, hay que estar indagando, leyendo
las Sagradas Escrituras, pero también leyendo el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, uniendo las dos cosas, entendiendo cuál es la coherencia de ambas y en constante comunión con el magisterio petrino, con los obispos que están cerca de nosotros, con la conferencia episcopal de nuestra nación. Todo eso es importante, pero no es menos importante la otra parte, colocar por obra eso que se nos ha enseñado, esa sana doctrina. Por lo tanto, yo he querido decir que la segunda parte, además de la formación doctrinal, sería la misericordia con el mundo. Es decir, hay que llevar a la práctica esa enseñanza, y no hay otra manera de llevar a la práctica la enseñanza de Cristo que teniendo misericordia con el mundo que nos rodea. Es decir, amando, mostrando el amor. Es decir, ser completamente dados a la acción en beneficio de Cristo, al cual vemos en el rostro del hermano. Así las cosas, no será posible realizar una apologética verdadera si no tenemos una relación constante, permanente y personal, de algún modo, con nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hay una tercera característica de la formación en apologética, porque ya no solamente será una formación doctrinal o una misericordia con el mundo, sino que hay una tercera parte importantísima, central, la oración permanente. Si no estamos en constante oración personal, comunitaria, oración mental, oración vocal, constante, larga o corta, entonces no podremos realizar una misericordia constante hacia el mundo que nos rodea. Una misericordia verdadera hacia nuestros hijos cuando los educamos, cuando los corregimos. Una misericordia verdadera en un trabajo honesto, en una manera honesta de desempeñar nuestras funciones. Pero también ir más allá hacia el vecindario, hacia aquel que de pronto está oculto pero también nos necesita. No podremos hacerlo si no oramos, si no pedimos a Dios la gracia que nos permita ir y dar nuestro rostro para que el amor de Dios se haga presente en algún lugar. La apologética es mostrar que esta fe en Cristo vale la pena, y si no actuamos, no podremos convencer a nadie. O el que se convenza lo hará solamente por un tiempo mientras descubre que eso no se ve en la práctica. Así que la verdadera apologética son palabras, pero también son obras. Son acciones concretas. Son acciones que deben ser muchas. Que mi vida sea apología del amor de Dios. Que mi vida sea apología del amor de Dios. Muchas acciones. Y también son palabras, pocas, en diálogo constante, con claridad, pero serán posteriores a esa vida que se hace apología del amor de Dios. Para resumir, digamos que como somos laicos y estamos en medio del mundo, nuestro principal compromiso es ir a ese mundo y mostrar la palabra de Dios, pero no con solo palabras, sino con muchas acciones. Para eso debemos formarnos, tener la mira siempre puesta en Dios, formar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestra vida, orando permanentemente para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y de esa manera el diálogo, la razón, la interpretación y todo lo que podamos utilizar racionalmente para convencer al otro, que sea posterior a la verdadera acción de nuestro ser, podrá convencer de verdad y no quedarse en una simple manipulación de palabras que parecen verdad o a veces no se sabe qué son. La verdadera apología la tenemos en las manos nosotros los laicos, que somos los que necesitamos que el mundo crea en lo que estamos haciendo. Así que los invito a todos y que Dios nos ilumine a ser verdaderos apologistas. Por eso decía que la apología nunca ha muerto. A veces se ha dormido porque pocas personas la han puesto en práctica, pero siempre ha estado presente porque siempre en una familia ha habido algún apologista que muestra que el amor de Dios vale la pena. Bendiciones para todos.